Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte. Soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens, welcome! Les habla su amigo Ferran Prat. Vamos a entrar en la Matrix. Al fin y al cabo, allá es donde se cocina todo para que después suceda aquí en la 3D. ¿O no? Y saludamos a Xavi Cerro. Xavi, bienvenido al Sapiens. ¿Cómo estás? Muy bien, os echaba de menos. Perdonad, es que estábamos payaseando antes del programa. Y la verdad que sí, os echaba mucho de menos a todos y a todas. Ya por circunstancias muchas semanas que no podía estar aquí en antena con vosotros, así que la verdad que, bueno, con esa ilusión, ¿no? que siempre tenemos cuando haces radio. Claro que sí, Xavi. Y además siempre nos aportas gran contenido en tus análisis y en tu información muy vanguardista, creo que neoavanguardista incluso. ¿Qué nos traes hoy? Pues bueno, hoy vamos, como hace mucho que no hablamos, os voy a traer un poquito el estado de la nación, ¿no? Es decir, me gustaría hablaros un poquito de cómo está el patio. Sabéis que la cosa está extremadamente compulsa porque el señor Trump, pues con sus políticas arancelarias, digamos que no ha dejado a nadie indiferente. México poniendo aranceles, Canadá, el tema de Groenlandia. Bueno, seguro que todos seguís las noticias y obviamente pues está la cosa muy, muy complicada, ¿no? Incluso Europa y todo este gran guerra comercial, ¿no? Cuando hay una guerra comercial es muy interesante saber quién tiene un poco la sartén por el mango. Es decir, ¿quién es lo importante? Aquí habrán muchos programas, muchos economistas que nos contarán pues desde su experiencia y con su conocimiento mil factores. Pero para reducirlo de una forma sencilla, y yo creo que todos lo entendáis, si yo soy el que tiene la harina y tú que haces el pan, ¿quién es de los dos el que tiene la sartén por el mango? No sé si me entendéis. Si tú eres el que, yo qué sé, haces los coches, pero yo tengo el acero o las baterías para esos coches eléctricos, ¿quién es el que tiene la sartén por el mango? Entonces, dentro de todo este panorama de guerra comercial, lo que no hay que olvidar un poco quiénes son los países que tienen los recursos primarios o los que tienen los recursos básicos, qué países son los que producen y tienen la capacidad de fabricar y quiénes son los países que consumen. Está claro que en una cadena de comercio todos tienen su poder, porque desde el que digamos tiene las materias primas que puede decidir no venderlas, pues obviamente no fabricamos, hasta el último que puede decidir no comprar, pues también tiene cierto poder. Sin embargo, esto sería muy aplicable si fueran bienes de consumo de lujo. Puedo decidir no comprarme un teléfono nuevo porque ya tengo uno que me funciona. Puedo decidir no comprarme unos zapatos porque tengo unos que me funcionan. Pero no puedo decidir dejar de comprar comida porque la población se me va a morir de hambre. No puedo decidir dejar de comprar petróleo porque entonces mis coches no se van a mover y se va a liar la de Dios es Cristo en mi país. Entonces, cuando hablamos de esta economía global, hay que entender que hay ciertos productos o ciertos servicios o bienes que son y no se pueden esquivar. Hay que comprarlos, sí o sí, porque tu país no los tiene y los necesita consumir. Todos habéis visto en las noticias qué pasa cuando las gasolineras de repente no tienen gasolina. Las colas, el caos, la gente, el clima social. Es decir, hay ciertos productos que no puedes jugar a decir como parte comprante, decido no comprarte. No, hay que comprarlo a uno u a otro. De hecho, el conflicto de Ucrania, una de las cosas que ha causado es la no compra del gas ruso y hemos tenido que comprar el gas en otros sitios, los europeos, a precios bastante más caros. Pero se ha tenido que comprar gas, no puedes pasar sin comprar esa energía. Y hablando de la energía,
aquí es un poquito la madre del cordero. Porque toda la economía mundial se mueve con energía. Es decir, sin energía las fábricas no pueden encender sus máquinas, sin energía los coches no se mueven, sin energía los barcos no se mueven, todo funciona con energía, en un estado o en otro. El petróleo es una forma de energía, es un hidrocarburo que utilizamos como energía para luego pues quemarlo y generar energía. La energía eléctrica, ya sea generada en una central nuclear o en una eólica o la mareomotriz, no dejan de ser fuentes de energía. Y la energía, aquel que tiene más energía, hoy día en este planeta, tiene más capacidad para poder desarrollarse y, digamos, ser líder en lo que quiera. Porque sin energía, da igual todo lo demás, el petróleo, la harina, no haces nada. El petróleo, mal ejemplo. Sí, puedes tener la harina, puedes tener un montón de tierras raras, puedes tener muchas cosas, puedes tener el litio para las baterías, pero sin energía, tus fábricas no harán baterías. Con lo cual me da igual que tengas el litio. Así que la energía tenéis que pensar siempre que es digamos, la pieza clave o fundamental. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, donde las tropas alemanas se afanaron mucho también por llegar a los campos de petróleo de Kursk, precisamente pues porque veían que su maquinaria estaba flaqueando, en el que estaban quedándose sin combustible para mover la maquinaria de guerra. Y fue uno de los factores determinantes la batalla, digamos, en esa zona para, digamos, frustrar los planes de la Alemania nazi. La energía siempre ha sido extremadamente importante. Y aquí hay una batalla silenciosa por la energía. ¿Quién puede producir más energía? Estamos acostumbrados a ver noticias sobre quién tiene el superordenador más tocho y quién tiene el superordenador que más potencia tiene y quién es el que, digamos, tiene lo más chachipiruli. Pero lo que no sale en las noticias es la carrera de centrales nucleares. ¿Quién tiene más centrales nucleares? ¿Y por qué nucleares? Porque la nuclear, a diferencia de los otros tipos de energía, a diferencia de una central térmica que quema carbón, a diferencia de una hidroeléctrica, de una eólica o cualquier otro sistema de generación de energía, la cantidad de energía que genera está muy por encima de la de las otras centrales. Es decir, si una hidroeléctrica me puede sacar megavatios, la nuclear saca gigavatios, 1000 veces más. Y además, que no te quedes sin agua en el caudal del río, porque entonces la hidroeléctrica no puede producir. La eólica, pues reza para que sople el viento. La mareomotriz es más estable, lo que pasa es que todavía no está muy desarrollada. La solar, en la que estamos invirtiendo tantísimo, pues depende de que no esté muy nublado. Todo lo cual la polución, las tormentas, el cambio climático afecta a estas zonas de producción también. ¿Cuál es la única que no le afectan los factores ambientales? La nuclear, porque yo meto allí mis ladrillos de uranio o sales de torio, que ahora hablaremos de las sales de torio, y obviamente tengo centrales nucleares. Para que os hagáis una idea, esta frase me encanta, para que te hagas una idea. En Estados Unidos hay unos 94 reactores nucleares activos. 94. ¿Vale? Francia tiene 56. Y China quiere ser el segundo país con más centrales nucleares. Y en otras latitudes empeñados en cerrarlas. Y en otras latitudes empeñados en cerrarlas, ¿vale? Entonces, pues China está construyendo ahora mismo 30 reactores nucleares y planea poner a punto otros 37 más. O sea, quiere superar con creces a Estados Unidos. Pero encima, este país, que ahora mismo en Occidente y nosotros como parte de Europa lo percibimos como la gran amenaza china en el sentido de que son, ¿no? Los tenemos por esos tíos del todo a 100 que venden copias baratas de todo, que revientan el mercado. No os equivoquéis. Son el país más innovador del planeta ahora mismo. De hecho, sus centrales nucleares están hechas con sales de torio, que es un elemento extremadamente fácil de extraer, a diferencia del uranio, que tiene el único inconveniente de que no es fisible de forma directa como el uranio, se tiene que disolver en sales, pero además, al disolverse en sales, se producen dos cosas. Una, la prácticamente nula posibilidad de una reacción en cadena y, por tanto, una fusión del núcleo, como pasó en Chernóbil, y que encima es más eficiente que el uranio a la hora de extraer energía. Con lo cual, están ya empezando a ser, digamos, consideradas unas centrales nucleares de cuarta o quinta generación. Y tanto que sí, Xavi. Y además, el torio, si no recuerdo mal, es uno de estos elementos de esta palabra que parecía que ni existía, de las tierras raras, de los que están buscando desesperadamente, ¿no? Que incluso sirven para hacer, pues bueno, elementos para la industria aeroespacial y, como muy bien dices, en el tema de las reacciones nucleares. Incluso
también para lámparas de gas, si no recuerdo mal, o camisas incandescentes, y vete tú a saber qué otras cosas, el torio. Bueno, de hecho, además, tiene otra ventaja, y es que según Foro Nuclear, que es un organismo que se encarga de, digamos, todo lo relacionado con la energía nuclear, estima que en el planeta hay aproximadamente 12 millones de toneladas de torio, lo que supone tres veces más abundante que el uranio. Y otra cosa muy importante, el uranio tiene un ciclo de semidesintegración, esto lo digo como químico, es todos los materiales radioactivos tienen, bueno, todos los elementos de la tabla periódica tienen una cosa que se llama ciclo de semidesintegración, que es un tiempo en el cual tú tienes una cantidad de ese elemento puro, 1 kilo. ¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que te quede medio kilo? Y dices, sí, toda la materia, ¿vale? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, esas cosas sonarán. La materia se degrada por sí misma, intentando siempre buscando el estado más estable, más simple. Es decir, todo tiende a convertirse de nuevo en hidrógeno, por así decirlo, ¿vale? Explicado de una forma muy sencilla, ¿vale? Entonces, el uranio ahora mismo pues tiene un ciclo de semidesintegración, es decir, donde yo tenía 1 tonelada, me queda medio tonelada después de unos 250.000 años. Que es una barbaridad. El del torio es muchísimo más corto y significa que el residuo nuclear desaparece muchísimo antes. No es que sea una virguería de tiempo, pero bueno, como mínimo pues tiene esa ventaja adicional. Esto me hace recordar, darle un poco de sentido del humor a algún fondo de inversión de estos basura, ¿no? Donde había 100, vas y después quedan 40. ¿Es así? Sí, bueno, más o menos. Bueno, total, que el que quiera saber más sobre este tipo de centrales, oye, pues que busque en internet y buscar las nuevas centrales nucleares con sales de torio y veréis que, bueno, puede ser una alternativa muy válida, muy interesante para, digamos, deshacernos de forma definitiva del uranio como combustible nuclear y todos los problemas que deriva. Entonces, el torio no es que sea en gominolas, ¿vale?, pero sí es mucho más friendly para el ecosistema, para nosotros, y mucho más fácil de usar y más improbable que haya accidentes con este combustible nuclear. Es curioso que China, tan mal vista por sus avances en tantos campos, fíjate a qué nivel se está poniendo de desarrollos de tantas cosas. Y en la industria aeroespacial también. ¿Recuerdas que lo comentamos ya hace años que estaba desarrollando el radiotelescopio, el FAST, más grande del mundo para captar, caray, el vuelo de un mosquito, como quien dice, a una ultragalaxia profunda, ¿no? Es impresionante. Sí. Bueno, de hecho, mira, ya que dices esto, China, obviamente, tiene un plan estratégico como tenemos todos los países, ¿vale? Y este plan es un plan que, digamos, está puesto a 2030. China en el 2030, en las, digamos, tecnologías clave del planeta, quiere posicionarse como un actor muy importante. Y a ser posible, pues liderar en todas. Y ahora os voy a dar unos datos para que tengáis claro, cuando hablamos de China y de su tecnología, todos aquellos que todavía seguís teniendo la idea de que China es un país, pues eso, que copia o que digamos no tiene un talento innato para la tecnología o que no es un líder mundial, para que veáis realmente cómo está el mercado. Vamos a hacer una comparativa de los datos de 2015 y 2024. Y en 2030, pues obviamente quieren ser el top. Eso obviamente aspiran al máximo, así que ni lo mencionaremos. Vehículos aéreos no tripulados. Drones. Desde 2015 hasta el año pasado, que se hizo el estudio, líder global mundial. Líder global. Lo que significa líder global es que tiene sus ventas de sus productos superan el 50% de las ventas globales del planeta. Hay en alguna de estos aspectos donde lidera alcanzando cuotas de hasta el 80%, como en el tema de las baterías. ¿Vale? Si hablamos de drones, los drones chinos son los mejores del mundo. Y no hay vuelta de hoja, porque cuando tú ves ventas globales mundiales, el que compra, compara y suele comprar lo mejor en la relación calidad-precio. Paneles solares, líder desde 2015. Líder global mundial en la fabricación y eficiencia de paneles solares. Para quien no lo supiese. Grafeno, este elemento químico que es una capa monoatómica de carbono, que tiene aplicaciones innumerables en el mundo de los semiconductores de altas prestaciones, semiconductores a temperatura ambiente y por lo tanto en informática y otros campos de la electrónica, líder global desde 2015 en producción, extracción, fabricación. Trenes de alta velocidad. En trenes de alta velocidad pasó de ser uno de los
países que tenía un poco de... estaba ahí, representado en 2015, a día de hoy es líder global en la fabricación de trenes de alta velocidad. Un tren de alta velocidad moderno, con las máximas innovaciones, seguridad, todo lo que te puedas imaginar, es chino. Coches eléctricos y baterías de litio. Lo mismo, pasa de una posición competitiva en 2015 a ser hoy, en 2024, el año pasado, líder global en fabricación, venta y producción de coches eléctricos y baterías de litio. Y de venta al público, porque tiene unos precios más que competitivos. Obviamente, y cuando hablamos de baterías de litio, aquí sí que alcanza la cuota del 80% de la fabricación de las baterías de litio para coches eléctricos. Todo esto, vosotros, en vuestras cabezas, que sé que todos los oyentes oyentas de Sapiens sois de darle al coco, pensar en realmente en qué nos afecta hacerle la guerra a los productos de esta gente cuando yo tenga que comprar una batería para un coche eléctrico con batería china, porque son los que las fabrican, ¿vale? En buques de transporte de gas buques de transporte de gas natural licuado. Los buques de transporte, la nueva generación de buques de transporte, estos grandes superportacontenedores, ya hace tiempo que sabemos que son los máximos responsables, más que la aviación, de la contaminación atmosférica y de la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Porque cuando un pequeño barco de estos de 300, 400 metros, en un viaje quema el mismo combustible, si es de diésel, que lo que queman todos los autos de una ciudad durante una semana. Es increíble. Con lo cual la nueva generación de barcos ya no funcionan con combustible fósil, sino que funcionan con gas licuado, turbinas de gas licuado, que como es gas natural, obviamente el residuo atmosférico es mínimo. Pues bueno, aquí están en una posición competitiva y luchando por ser líder global. Quieren ser líderes globales en este tipo de transporte para 2030. Otros sectores, y aquí ya la mejora ha sido muy relativa, han pasado de estar muy por detrás a estar siendo competitivos, pero para que veáis cuáles son las áreas estratégicas mundiales que ellos consideran los chinos. Entendiendo esto, entendiendo lo que es importante para un gran gigante económico como es China, y viendo qué tipo de tecnologías son las que ellos en su plan de mejora consideran importantes, entenderéis muchas cosas de las que pasan en el mundo. La siguiente tecnología estratégica son los medicamentos. También. Los medicamentos, sí. Quieren ser líderes en la producción de medicamentos. No vamos a rememorarnos años atrás para recordar lo que pasó, pero toda esa movida tuvo que ver con los medicamentos, ¿vale? Los grandes tractores, vehículos industriales pesados para la agricultura y la minería. Esto es una tecnología estratégica también para ellos, porque solo aquellos países que poseen las tecnologías para tener estas enormes máquinas, seguro que habéis visto esos camiones bañera con ruedas de más de 8 metros de diámetro, esas excavadoras que salen incluso en Ghost Rider, que se comen la montaña literalmente a una velocidad de espanto y lo meten en una hacienda transportadora. Eso es minería de alta intensidad y eso... entre comparar esa máquina con tener 1000 tíos con pico y palo, hay un fardo para echar el material, pues como comprenderéis no es lo mismo, y eso es una tecnología crítica. ¿Por qué? Porque los recursos de la tierra, como hemos hablado del torio, no basta con tenerlo, basta con poder explotarlo. Hay que saber explotarlo y en cantidades industriales de manera que puedas venderlo a los demás. Y eso solo te permite este tipo de gran maquinaria, aquí mencionada como grandes tractores. Una cuestión, Xavi. A estos tractores chinos ya solo les falta, no sé, un cañón antiaéreo porque si reciben un ataque, porque es que llevan inteligencia artificial, todo de última tecnología, autónomos, muchos de ellos ya van programados. Esto sí, porque pero aquí estamos mezclando tecnologías. Tú piensas que lo importante de este tipo de tecnología es hacer, en el caso de esta grúa gigante, por ejemplo, una viga de acero de 150 metros con la suficiente dureza y resistencia como para los pesos que vamos a cargar. Estas grúas portuarias y cosas por el estilo, lo difícil es qué acería me hace las piezas de esa grúa. Esa es la tecnología que hay que tener. Otra tecnología para ellos importante es la maquinaria industrial, en general. Maquinaria industrial, o sea, aquellas máquinas precisamente que hacen esto. Imaginaros que necesito sabéis que los chinos son famosos por sus megaestructuras, de que tienen sus megapuentes, sus mega autopistas y unas cosas impresionantes. Bien, tener una máquina que te haga bloques de hormigón de una sola pieza de 80 metros de largo por 18 de ancho,
para ensamblarla como un Lego en la parte de arriba de unas columnas a 200 metros sobre el suelo, pues a ver qué cementera o qué fábrica industrial me hace esas piezas. En la dificultad de esos proyectos o de esos megaproyectos que vemos en las que las webs están llenas de los chinos se cascan un puente de no sé cuánto, han hecho... No tiene tanto el que lo tiene, el mérito de ingeniería de diseñarlo, sino de los componentes y las piezas que utilizan. Que no es un encofrado donde vienen camiones, echan hormigón, esperamos que se solidifique y seguimos echando. No. Son piezas prefabricadas de un tamaño gigantesco. Como esas tuneladoras que van poniendo directamente las vías del tren o las que van cambiando los raíles. Ese tipo de maquinaria industrial es muy importante. Y a partir de aquí entran ya otro tipo de tecnologías que son las que nosotros hablamos siempre. Y que siempre ellos, pues según en el estudio, digamos que al que hago referencia, han pasado de una posición de estar muy detrás de los líderes de mercado a ahora ser competitivos. En robots. No hablamos todavía de robot con IA, que podría ser otra. Robots. Los robots son lo que hay en las cadenas de montaje, por ejemplo, de coches, que estamos hartos de verlo. Ese tipo de robot. Automatizar la producción. Siempre decimos que China, pues claro, es que produce muy barato porque claro, tiene a los chinos que no tienen derechos, que hacen jornadas de 70 horas y que no hay derechos humanos y tal. Sí, todo es muy bonito. Pero es que ¿sabes quién tiene menos derechos todavía? Curra 24 horas al día y no se queja. Un robot. Entonces, si realmente, y es una discusión que yo he tenido con amigos, si el factor de éxito de China hubiera sido la mano de obra barata, que también en ciertos sectores lo es, nosotros teníamos que haberle dado, Occidente, le tendríamos que haber dado una paliza increíble, porque nosotros tenemos robots en las fábricas hace un montón de tiempo, y esos ni se sindican, ni cobran sueldo, trabajan 24 horas al día y no descansan. Y no caen de baja. Y no se rompe, pues pongo otro, o pongo uno de reserva y ya arreglaré el otro. Es decir, la automatización para ellos es muy importante. Luego la IA, como tú has mencionado, la gran carrera por la IA. Y no vamos a explayarnos aquí porque sabéis que todos los programas acabamos hablando de la IA y hoy va a ser que no. Semiconductores. Lo que hablábamos del grafeno. ¿Por qué son importantes los semiconductores? Los canales de noticias mainstream, cuando decimos mainstream, la tele, o las nacionales, esas cosas siempre hablan de los semiconductores. Y nos lo dicen como si supiéramos qué leches es. yo sí lo sé. Os lo voy a intentar explicar. Semiconductor, la palabra semiconductor, ¿vale? Ya os tiene que decir qué leches es un conductor, que conduce a medias o cómo va esto. Pues sí, conduce a medias. Los semiconductores son un tipo de materiales que tienen unas capacidades de conducción en unas ciertas circunstancias. En una placa de un circuito electrónico o de un ordenador, toda la placa es conductiva. Hay una serie de carrilitos, que son esos circuitos impresos que vemos, y por ahí la electricidad corre alegremente a sus anchas, en un solo sentido, pero corre por ahí a sus anchas. Significa que si yo en cualquier punto de esa placa meto más corriente, o toco con un cable o lo que sea, pues la lío parda, porque eso es como un carril de vía libre. Los semiconductores, que son en general los chips informáticos, solo conducen si la potencia supere un voltaje determinado, por ejemplo. Entonces sí me vuelvo conductor, si no soy aislante y no la dejo pasar. Si estoy a una temperatura determinada, y se pueden dar diferentes condiciones ambientales. Con lo cual, las puertas lógicas, esos ceros y unos que la informática tiene por todas partes y que lo hacíamos con transistores, ahora se pueden hacer solo modelando el voltaje de la corriente que le llega al cable o al semiconductor. Y si el voltaje no es suficiente, no va a pasar la corriente, tengo un 0. Y si es suficiente, va a pasar la corriente, tengo un 1. Y me ahorro una pieza electrónica que es ese transistor que poníamos antes en medio. Ahora se hace todo con estos controles de los voltajes, por ejemplo, en la mayoría de la informática. Es más complejo todo eso, pero os lo he intentado simplificar al máximo. Buscamos semiconductores súper eficientes a temperatura ambiente. Esos semiconductores que encima tienen una pérdida cero y explico, paréntesis. Cualquier corriente eléctrica que pasa por un cable, por el hecho de estar pasando, imaginaos los electrones como pelotillas, generan una resistencia. Y esa resistencia genera un calor. Por lo tanto, la potencia que me llega al otro extremo del cable dependerá de la longitud y la resistencia del cable. Contra más largo sea o más gordo te sea, más pierdo en calor. Entonces, claro, si yo pongo una pila de 9 voltios, pongo un cable de 100 metros y al otro extremo me llevan 5 voltios y necesito 9, pues la pila que tengo que poner no es de 9, es de 18, me lo invento.
para que me llegue lo que yo quiero. ¿Qué pasaría si de repente pongo 9 y llegan 9 y no hay pérdida? Eso sería una maravilla. Caray, un triunfo total. Claro, imaginaros las redes de distribución eléctrica de todo el planeta, por un momento. Imaginaros la potencia de salida de las centrales eléctricas de todas las ciudades y la potencia real que llega hasta los transformadores, ¿vale? O hasta las unidades de reparto que hay en cada barriada. ¿Cuánto se ha perdido por los cables de alta tensión? ¿Cuánto se va a perder por los cables de distribución de subterráneos? Por la del edificio, por la de mi casa. Obviamente, la potencia que hay en esos cables es muy superior a la que necesitamos. ¿Para qué? Para garantizar que tengamos el voltaje necesario. Pero se pierde una barbaridad de energía, solo por el mero hecho de transportarla. Para que os hagáis una idea, una imagen gráfica de estas que me gustaban a mí, imaginaros que la electricidad fuera agua. Lo cojo en un bidón lleno de agujeros y lo llevo corriendo al otro extremo a ver cuánta agua queda. Muy bueno. Es así, y contra más lejos vaya, más voy a perder por los agujeros. Porque el bidón está agujereado, que es el cable, tiene resistencia. Pues imaginémonos que el contenedor no tiene agujeros. Qué bueno. Y llega toda. Con centrales mucho menos potentes, daríamos mucho más servicio, tendríamos mucha más energía disponible y no habría esa pérdida que las eléctricas nos la cobran aunque no nos la puedan vender. Pero claro, es que si consigo eso, al igual también consigo almacenar la electricidad. Porque para quien no lo sepa, la electricidad no se puede almacenar. No, es verdad. Por el hecho de meterla en una batería, ella sola se va evaporando, por así decirlo. Tú puedes cargar una batería al 100%, la vas a buscar un año después y ya no le queda carga. Y dices, pues si no la ha usado, ya, pero la electricidad le gusta ir por libre y se escapa y se va por ahí. Bien, no podemos tener baterías que contengan la electricidad mucho tiempo. Uno de los grandes problemas energéticos del planeta. El petróleo sí puedo guardarlo. Lo meto al vacío para que no se degrade y puedo tener depósitos de miles de litros de petróleo para cuando me haga falta. De gasolina la puedo guardar. Pero la electricidad, una vez producida, una vez en el cable, no la puedo guardar. ¿Y las baterías? Y las baterías hoy día no tienen tampoco capacidad para guardar eternamente la energía. Fijaros una cosa, hemos dicho 1000 veces, ya verás ahora este enlace al Ferran le va, veréis cómo flipa. La ciencia ficción. La ciencia ficción siempre nos muestra ese camino, como Julio Verne ya hacía, de cuál era el ideal, ¿no? De cuál es una tecnología alienígena. Tecnología alienígena que sale sí o sí en todas las películas de ciencia ficción, más o menos. Te encuentras una nave o un templo o algún dispositivo que lleva allí miles de años enterrado y viene el personajillo de turno, lo toca y aquello todavía tiene energía. Y dicen, ¡wow! Eso sería imposible si fuera tecnología humana. Al cabo de cuantos años aquello no arranca ni para Dios. Porque las baterías se han viciado y se han perdido solas por sí mismas. Y en la ciencia ficción se nos habla de fuentes de energía eternas, de fuentes de energía imperecederas, de fuentes de energía que la nave del alien de turno o lo que sea, nunca le va a faltar energía porque tiene como su minisol o su propio generador de antimateria, lo que sea. Pero daros cuenta que cuando la ciencia ficción recurre a una tecnología que los humanos no tenemos y los supuestos alienígenas o dioses de esa obra de ficción nos tienen que dar en la cara con su tecnología, siempre se recurre también a la de la energía. Ellos no tienen problemas de energía y sus baterías duran milenios. ¿Y por qué esto? Porque la ciencia ficción obviamente sueña en lo que queremos para la humanidad. Igual que Julio Verne soñaba con un submarino o con ir a la luna, hoy día seguimos soñando con tecnologías que no tenemos. Yo no te puedo sorprender, Ferran, si hago una obra de ficción o de ciencia ficción hablando de tecnologías que existen hoy día en la Tierra, en la humanidad. Y tampoco te puedo hablar de tecnologías que no te importen un carajo. Porque te vas a quedar, que los aliens tenían abridores de botellas de vino controlados por la mente. Pues qué bien. Yo qué sé, ¿me entienden? No, tenía unas pistolas láser que podían modular, incluso hacerse un túnel solo por la roca, con una fuente de energía en la culata que dura 10.000 años. Como volar la pipa. Quiero una. Ahí ya te he sorprendido. Entonces, la ciencia ficción nos sorprende con las tecnologías que nosotros perseguimos. Siempre hemos hablado de que, por ejemplo, una de las cosas que persigue la humanidad es la inmortalidad. El rollito que últimamente con los telómeros, la medicina, el tema de volverse cyborg, pues siempre es para intentar vencer a la muerte.
Pero aparte de la inmortalidad, que sí que es una búsqueda universal, porque a nadie le gusta cascarla, tenemos otras ideas. Ícaro lo que quería era volar como los pájaros, estaba harto de ser un peatón. Tenemos muchas tecnologías que nacen de esos sueños o ambiciones de romper con las barreras físicas de las capacidades humanas. Y dentro de la tecnología de uso, pues la energía infinita o vehículos voladores con antigravedad, como los que, digamos, Tesla soñaba con ellos, o que la electricidad estuviese en el aire y por inducción se me cargue el móvil porque sí, pues son cosas con las que soñamos, y cuando la pones has de hacer una obra de ficción, pues ahí están. Pero, bueno, ahí es, digamos, nuestro sino, ¿no? Buscar esas tecnologías. Y hablando del espacio, y ahora cambiando un poco de tema, yéndonos al tema de los chinos, donde también tienen que ver. El espacio, hay una noticia muy importante que antes de que se nos pase el tiempo la quiero mencionar porque creo que es muy importante. Vamos y bien, es, de tiempo. Es que SpaceX, y no vamos a entrar más, SpaceX, dentro de nada, el 31 de marzo, si no me equivoco, de este mes, va a lanzar el primer vuelo polar de la historia. Vuelo polar. Vuelo polar. Y cuando digo polar es que ni siquiera la NASA ni ninguna otra agencia espacial han hecho en su vida un viaje tripulado encima de los polos. Y tiene explicación. Lo máximo que se llegó fue a los 65 grados de inclinación, contando, chicos, que el Ecuador es 0 y el polo es 90, 65 grados, los rusos en 1963 con Vostok 6. Fue lo más al norte que se llegó. Varias cosas del por qué no se ha hecho. Dirá, bueno, y este tío que viene ahora, hay varios factores. Uno, sobre todo el norte más que el sur. El norte, ¿vale? Aunque en el polo norte caes ahora mismo sobre poco hielo y agua, sobrevuela sí o sí zonas habitadas. Con lo cual ese vuelo, ya su salida hacia el norte, va a sobrevolar sí o sí zonas habitadas. Hay muy pocas zonas no habitadas hacia el norte del hemisferio. Significa que cualquier abortaje, o sea, tener que abortar el despegue o misión de rescate, lo haría muy complicado porque no habría amerizaje posible. Pensad que todas las naves que van a la órbita están preparadas para caer en blandito, en el agua, aunque no es muy blandita las velocidades, claro. Pero caer sobre una montaña o sobre una casa, pues va a ser que no. Ya no hay nada que rescatar. Entonces, ese es uno de los factores. Segundo, los cinturones de protección de la Tierra de Van Halen. Para el que no lo tenga muy claro, busquen en internet cinturones Van Halen. En los polos no existen. ¿Vale? Las pelotas de metal que giran a alta velocidad, como se supone que es el núcleo de hierro-níquel de nuestro planeta, generan automáticamente un campo electromagnético. Es un experimento que podéis hacer en casa. Si tenéis un medidor de campo, cogéis una pelota de cualquier metal, lo hacéis girar sobre su eje a mucha velocidad, genera un campo electromagnético. En los polos, por el eje de rotación, prácticamente no genera campo. ¿Qué significa? Que en esas latitudes los vientos cósmicos, las radiaciones gamma y todas esas cositas que te matan, pues es más, no estás protegido. Con lo cual, pues es una zona peligrosa para ir. Y la nave, como que no está hecha de plomo, pues y los trajes no son tampoco de ciencia ficción, pues bueno, es un riesgo. Es un riesgo, no tienes por qué pasarte nada porque es un solo viaje y demás, pero es un riesgo. Pero sí, digamos que por primera vez una empresa privada supera las capacidades o los hitos históricos de las empresas como la NASA o como Roscosmos de Rusia. Iba a hacer el primer vuelo con 4 personas, que por cierto es un vuelo privado, que lo paga un magnate de los bitcoins, con un médico y tal, van a hacer una serie de experimentos, pero lo importante es que serán las primeras personas de la historia que van a ver con sus propios ojos el Polo Norte, desde arriba. A lo mejor nos da, ahora ya no te hablo del Polo Norte, pero sí del Polo Sur, alguna explicación, porque cuando ves algún mapa de la Antártida ves que hay alguna zona que está como censurada, está difuminada. Dices, una, dos, o es que no la cámara no hacía bien las fotos, o es que hay algo que ocultar. En este caso, como van al Polo Norte y son aguas internacionales, sí, porque realmente no hay tierra, pues no hay que pedir permisos. Si ir a la Antártida sería un poquito más complicado porque sabéis que aquello está repartido como una tarta y que cada segmento es de un país y tendrían que estar todos de acuerdo y demás porque su espacio aéreo, bueno, esas cositas, dependiendo de dónde llegue el espacio aéreo. Y hablando de espacio aéreo, vale, hablemos del espacio. Ya que estamos con la cápsula esta tan chula, hablemos del espacio. A día de hoy, Ferran, hay 10.000 satélites orbitando nuestro planeta. 10.000. 10.000. 2/3 partes, es decir, más de 6.000, son de nuestro amigo, el amigo del hombre Risquetos.
De Elon Musk. Exactamente. Caray, me faltó aquí un jeroglífico. ¿Cómo has dicho? ¿El nombre de? El hombre de Risquetos. ¿Risquetos? Sí, es un aperitivo que había que era de color naranja, de esto como los ganchitos que te dejan las manos naranjas continuamente, pues... Colorante. Bien, 2/3 partes son de este señor y su constelación de Starlink. Su gran proyecto, pues imaginad lo que ha puesto en órbita a lo tonto, más de 6.000 satélites en órbita. ¿Qué pasa? Pues que también se contabilizan ahora mismo en esa órbita, que la órbita está entre los 200 y los 1.000 kilómetros de altura, más de 40.000 fragmentos de basura orbital. Esta basura viaja aproximadamente, las velocidades orbitales son de unos 28.000 kilómetros por hora. O sea, unos 8 kilómetros por segundo. ¿Quiere decir, Xavi, déjame hacerte una pregunta, que, por ejemplo, cuando sale un astronauta a hacer una reparación en el módulo lunar o en la ISS o lo que sea, en el exterior de la cápsula, ¿se está moviendo a esta velocidad que acabas de mencionar? Sí, los fragmentos sí, ellos sobre la Tierra, depende si están geoestacionarios o no, podrían moverse a una velocidad o no, pero los fragmentos libres que corren por ahí a su rollo están viajando a esta velocidad. A unos se estiman hay unos más rápidos, otros más lentos, pero varían entre los 3 a los 15 kilómetros por segundo. Kilómetros por segundo. Un grano de arena de playa. Lleva una energía cinética extremadamente bestial. Vaya, perforar un cuerpo. Un tornillo atraviesa la ISS de punta a punta y si le transfiere suficiente energía la hace estallar. Es un problema muy grave. ¿Por qué? Por las altísimas velocidades. Es decir, sí que, además, pensar que en la órbita prácticamente no hay rozamiento, no hay nada que los frene, y lo único que puede frenar esa velocidad o ese objeto es la colisión con otro objeto. Pero por la ley de las energías lo que van a hacer es transferirse energía al uno al otro, y si uno estaba parado, pues se compararán las masas, y a lo mejor donde tenemos dos masas iguales que colisionan a 15 kilómetros por segundo, impacto con otra que está estática, pues ahora tengo dos masas que se mueven cada una a 8 kilómetros por segundo. La energía, como he dicho antes, no se crea ni se destruye, ¿vale? Esas cositas tan chulas de la termodinámica. ¿Qué pasa? Que China y Europa tienen previsto, y esto es lo que a mí me ha parecido noticia, poner en órbita en los próximos años otros 60.000 satélites. Oye, que al final, ¿quieres decir que pasará al Sol, a la Tierra? ¿Vale? 60.000 más los 10.000 que hay, 70.000 satélites. O sea, multiplicar por 7 la cantidad de satélites que hay en el espacio, entre los 200 y los 1.000 kilómetros de altitud. ¿Qué pasa? Según se estima ahora mismo, dicen que la atmósfera no va a poder albergarlo. Una atmósfera que, por cierto, para aquellos que dicen, no, el efecto invernadero no existe, bueno, pues que sepáis que a medida que la atmósfera se calienta, la atmósfera alta se comprime más todavía y se hace más delgada. Es un efecto que ya se ha estudiado, podéis buscar en internet, y es que contra más se calienta la atmósfera por el efecto invernadero y el cambio climático, más delgada se hace la capa de la atmósfera superior. Lo que hace que al ser más delgada, ya no hay rozamiento con estas piezas, no se acabarán quemando, porque sí que es cierto que mucha de esta basura se autoelimina en la atmósfera alta, porque cuando vas viajando a 8 kilómetros por segundo, con la más mínima atmósfera que haya, te vas quemando hasta que te desintegras. Claro, si desaparece por completo esta atmósfera alta, entonces sí que los vamos a tener dando vueltas gairebé, o sea, casi, perdón por la palabra en catalán, ad perpetuam, allí dando vueltas forever. ¿Y qué pasa? Que según las estimaciones se espera que para 2050 la capacidad para albergar satélites de la órbita baja se haya reducido en un 27% y que para finales de siglo se haya reducido hasta un 66%. O sea que no podamos poner en órbita prácticamente nada a final de siglo. Pero esto no es lo que más preocupa, porque aquí es donde entra el síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler, para aquellos que habéis visto la película, esta es la de la Sandra Bullock, que está ahí en el espacio, no me acuerdo, Interstellar no, la otra. Gravity, me parece que se llama. Sí, Gravity. Bien. Que hay una magnífica imagen de la destrucción en el total silencio, recordad, donde no hay atmósfera no hay sonido, y en total silencio se desintegra aquella base, pero en miles de fragmentos.
Esto es un efecto cascada. El efecto Kessler o el síndrome Kessler podría ser un accidente y basta una mínima negligencia, un fallo en el control de la basura, un fallo de cálculo en predecir las órbitas de esta basura orbital, de estos 40.000 objetos que decía que van ahí un poco a su rollo. Que no lo calcules bien, te impacten otros satélites, tu satélite genera otros 200, 300 trozos, que le da a otro, 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 y eso causaría... ¿Vale? Y esto es muy importante porque tenemos ahora mismo al señor Musk diciendo que el futuro está en Marte y qué tal, y que hay que salir del planeta Tierra y demás, y lo ven irse a otro planeta como la solución, que se genera una capa de basura a alta velocidad tan densa alrededor de la Tierra que quedáramos atrapados en este planeta sin posibilidad de poner absolutamente nada en órbita más allá de la atmósfera durante siglos. O hasta que inventáramos una tecnología para limpiar la atmósfera alta de toda esa basura que viaja a tantísima velocidad. Hace muchos años, Ferran, yo me acuerdo que tuvimos aquí un compañero, que se llama Javi, como yo, y que hablábamos de que una de las profesiones de futuro con más expectativas era la de basurero espacial. Y que el DARPA y la NASA todavía tenían proyectos abiertos para ver quién inventa algún sistema para limpiar de basura la órbita. Claro, inventar un sistema que cace fragmentos que viajan en todas direcciones a esas velocidades, pues no es sencillo. Pero si no lo inventamos y somos capaces de limpiar la órbita, podríamos quedarnos atrapados en este planeta, pero no atrapados. Decir, bueno, yo puedo vivir sin que la gente vaya al espacio. No, amigo. No hay GPS, porque han sido destruidos todos los satélites, no hay satélites meteorológicos, no sabes cuándo va a llover y cuándo no hay comunicaciones de larga distancia entre los continentes, no hay internet, porque mucha va por satélite. Y la que vaya irá lenta, es decir, es retroceder a los años 90. Caray, bueno, para algunos ya firmaríamos. Aquellos bellos años 90, no, lo digo de broma. Pero una cuestión, Xavi, y después, claro, tanto satélite, supongo que no es para mirar el espacio profundo y dar información meteorológica. Allí debe haber de todo y más, ¿no? Por supuesto, los satélites que están mirando hacia afuera no están en esta órbita. Se mandan más lejos para que la polución lumínica y electromagnética del planeta no influya. Todos estos satélites apuntan hacia la Tierra. Son satélites de comunicaciones, satélites militares, satélites meteorológicos, de todo tipo. Piensa que un satélite puede hacer más de una cosa, pero todos estos satélites apuntan y miran hacia abajo, todos, hacia nosotros. Y con este mundo tan en guerra, ¿hasta qué punto hay satélites militares, incluso de tecnología desconocida, haciendo no se sabe ni qué? Bueno, tecnología desconocida, si hablas de armas desde el espacio... Satélites espía, por ejemplo. Es espía segurísimo. De eso el satélite espía se inventó y ya entró la fiebre del satélite espía desde el Sputnik. Desde que tenían el Sputnik. Desde el globo aerostático. ¿Esto qué era? Ya estaban los americanos cagados. O sea, el satélite espía y ponerle una cámara para hacer fotos existe. De hecho, hay uno que es muy famoso, que poseen los norteamericanos, que es increíblemente potente, y ese satélite podría ver, Ferran, haciéndote una foto desde el espacio, la pantalla de tu móvil y lo que estás viendo. Tiene una cámara espectacular. Es decir, bueno, obviamente pues, es un dato de su tecnología, porque bueno, con meterte debajo de una casa o de un árbol, pues ya no te ve, ¿no? O sea, pero bueno, quiero decir, los satélites espías siempre han estado ahí. Satélites armamentísticos, este tema es un tema que recurrentemente llegamos, y la verdad que le he dado muchas vueltas, he investigado por ahí, y por ahora no parece haber nada en ese sentido. Primero, ¿por qué? Porque si fuera un satélite, y ahora plantearos los retos, que tuviera munición de algún tipo, sería un satélite a muy corta vida. En cuanto a usar la munición, ya no tengo posibilidad de recargarlo. Es decir, aquellos satélites que lanzara pues, algún tipo de proyectil, estaría limitado a lo que puede cargar. ¿Vale? Sean las barras de tungsteno estas que corre por internet, sea una cabeza nuclear, sea lo que sea. Limitado a lo que pueda cargar. Si es un arma energética, tengo dos problemas. Una, la fuente de alimentación. ¿Cómo subo un reactor nuclear lo suficientemente potente, que es lo único que puede dar energía, para alimentar un rayo de plasma o láser que se ha disparado desde el espacio? Que, por cierto, tendrá que calcular el tiro a algún superordenador para que con la refracción que se produce al entrar el rayo en la atmósfera o a través de la atmósfera, de dónde tiene que dar. Pero es que la refracción tiene otro problema. No es solo que desvía el rayo, y es que lo abre, por así decirlo. Y es que lo disgrega la frecuencia, con lo cual focalizar
un haz de luz muy potente, que no deja de ser un láser, en un punto concreto se convertiría en un láser de 10 metros de diámetro, pues que su eficiencia sería bastante más relativa. Entonces, ahora mismo esas tecnologías se encuentran una serie de problemas que no hemos resuelto todavía científicamente, y yo lo veo al menos como una pérdida de dinero totalmente absoluta, ese tipo, cuando hay tecnologías mucho más baratas. Y aquí pues vamos a entrar con la última noticia que os traigo, que es la de Ucrania. ¿Y qué está pasando con la guerra de los drones? ¿Y por qué Ucrania le está dando caña a los rusos con los drones y hay tanto problema para pararlos? Los drones, se ha demostrado en esta guerra, obviamente no quiero ni tomar parte ni parecer que hago una defensa de ninguna de las dos partes del conflicto, de drones, tecnología de drones. Se han fabricado tantos drones y de tantos modelos, sobre todo Ucrania, que está empleando drones de todo tipo y de un montón de fabricantes, que surgen dos problemas, uno para Rusia y otro para Ucrania. Para Rusia el problema está que cada dron tiene unas capacidades totalmente diferentes, tiene un funcionamiento totalmente diferente, trabaja con frecuencias diferentes y es muy difícil detectar a estos dispositivos cuando cada vez te viene de una forma diferente. Recuerdo la serie de manga de anime Evangelion, donde cada uno de los malos era diferente y se pasaban medio episodio de aquel intentando dilucidar qué hacía este. Vaya, como en bola de dragón, ¿no? Entonces, Ucrania está probando con muchos dispositivos diferentes y cada uno con capacidades diferentes, con lo cual está un poquito volviendo loca a Rusia. Pero hay un problema con eso. Muchos de ellos no han sido testados, mucho menos en un ambiente militar. Y lo más importante, cada uno tiene una forma de controlarse diferente. Entonces, Ucrania está teniendo problemas porque sus pilotos les está costando tener que aprenderse cómo se pilotan los diferentes modelos de dron. Porque cada uno tiene una capacidad de respuesta, unas habilidades. Imaginaros que un dron, un piloto de dron es como un piloto de aeronave. Cuando tú eres piloto de un F-15, no te pueden dar un F-16. ¿Por qué? Porque tú has aprendido con un avión, con una aviónica y con unas capacidades de vuelo. Y el dron vuela. Y el dron vuela, y es un vuelo de combate, no es un dron que va ahí en plan paseándose, no, tiene que evitar pues que lo derriben, que le disparen, y tiene que llegar rápido a la zona objetivo pues para detonar o lo que fuera, o lo que sea. Cada uno tiene unas capacidades de vuelo bien diferentes. Hay drones, que si el que haya jugado con drones, que depende de qué giro le hagas hacer, se pone en vertical y se pega un pepinazo, se invierte, que se queda frito. Entonces, Ucrania está teniendo este problema. Pero, sin embargo, se está demostrando que hacer la guerra de esta manera, con drones, que Rusia también los usa, fijaros que las noticias están, ataque con drones, ya no se molesta ni en lanzar un misil, porque el misil es muy caro. Y hay que apuntarlo y puede fallar. El dron no, le pones unas coordenadas GPS y él ya va para allá. Todo solito. Y con la IA, pues intenta esquivar los obstáculos y tal, y va a su rollo y puede volar a 2 metros del suelo. Es lo que te quería decir, Xavi, permíteme. Y esto que dicen, han interceptado un enjambre de drones que atacaba tal localidad y iban 200. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues porque obviamente 200 son difíciles de esconder y ese dron, para evitar precisamente las medidas antiaéreas, recordar que un cañón antiaéreo tiene munición explosiva. Los cañones antiaéreos, seguro he visto películas de la Segunda Guerra Mundial, van los bombarderos y hay boom, 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 explosiones en el aire. Es la munición que explota a determinada altura o después de X tiempo. Como aquello va a una mucha velocidad, pues no es muy preciso y unas más arriba, más abajo, pero más o menos a la altura de vuelo de los aviones. La metralla de las explosiones es lo que dañaba a los aviones, raramente un impacto directo. Raramente un impacto directo de las cañoneras antiaéreas. El Flak 88 famosísimo de la Alemania nazi o los cañones aquellos de 4 tubos eran de munición explosiva. Entonces el Flak 88, imaginaos un obús de 88 milímetros que pega un pedo en un radio de 15 metros lanzando metralla. Si impacta en motores, en alas o en superficies de control, pues derriba un bombardero, claro que sí. Con los drones se puede hacer lo mismo, ya sea con emisión de microondas o ya sea con munición explosiva. Pero si van altos, si van a 2 metros del suelo, hay una ventaja y una desventaja. Primero, que los ves cuando los tienes encima, porque ningún radar ni sistema los puede detectar cuando van volando tan bajo. Desventaja, un señor con un palo los derriba, porque están a 2 metros. O con una escopeta de caza me pongo a derribar drones como si fueran patos. Bueno, es que de hecho las escopetas de estas de caza... De perdigones. Sí, que hacen un disparo y sale mucha metralla. Bueno, es lo que están utilizando para derribar drones. Precisamente porque vuelan muy bajo. Ajá. Precisamente porque vuelan muy bajo para no ser detectados por los radares y ser neutralizados por los sistemas antiaéreos. Con lo cual el dron va a ir intentando siempre, ¿no habéis visto en todas las pelis, incluido Top Gun, que se meten con los aviones por los cañones ahí corriendo como locos para que no les detecte el radar?
siempre por debajo de cierta altura, que van allí, como digo en catalán, fregant als arbres, rozando los árboles. Sí. Bueno, pues el dron es exactamente lo mismo. Un sistema de detección no va a detectar a un bichillo que viene volando a 2 metros de altura, lo va a identificar igual como una persona o un burro. Porque puede venir a baja velocidad. Entonces, claro, cuando lo tienes encima, quizás es demasiado tarde. Ahora, eso sí, de los 200, a lo mejor 100 me los cargo con un palo, pero los 100 que dan, llegan. Y aquí venimos el coste. ¿Cuánto valen 100 drones hechos en serie cargados con explosivo plástico? Pues mira, lo más caro es el explosivo. Porque el dron en sí, los tenéis en la web por 100 euros, 200 euros, 300, ya un dron chulo. Un misil Sidewinder de un avión, un misil de estos que llevan en las alas los F-14 o F-16, vale cada uno $15.000. Caray. 15.000. Qué caro. Un misil de crucero, uno, sí, un Harpoon o un Tomahawk, sí, que sale de un submarino, vale $1.200.000. Ahora que hablas de los F-14, F-15, ya han sacado los de última generación, el F-47. Sí, que salva Boeing, por cierto, porque estaba yendo ¿Verdad que sí? Que les ha salvado esta contrata, sí. Muy bien, lo he leído también. Muy bien. Pues eso es lo importante, es el coste. Como hemos dicho muchas veces, no me acuerdo qué pensador lo dijo, para hacer la guerra hacen falta 3 cosas: dinero y más dinero. Y hablamos de tanques, hablamos del Merkava, uno de los mejores tanques del mundo, podemos hablar de la Armata, del tanque ruso, de los mejores del mundo, no se ha visto en el conflicto de Ucrania para nada. Que venga un tiparraco con un tubo lanzamisiles que le ha costado $1.500 y me funda un tanque que vale, 3 o 4 millones de dólares, pues no me salen los números. No me salen los números. Con lo cual, cuando hacemos un conflicto con un armamento convencional, vamos a intentar siempre que salga lo más barato posible. Y lo más barato posible en cualquier guerra, por desgracia, son A, las vidas humanas, y B, el armamento el más barato. Si puedo darles AK-47, ¿para qué le voy a dar la evolución que vale 5 veces más? Si puedo ir con drones, ¿para qué voy a usar aviones? Que cada avión vale... ¿Cuánto vale un avión de combate? ¿20, 30 millones de dólares? Y no contemos el mantenimiento, el personal de tierra, de apoyo, el combustible... ¿Y un dron que cuesta? ¿300 pavos? Te compro 10.000. Me haces precio. Me los vendes a 120. Y probablemente en China. Lo que no hemos visto, fíjate que hemos visto figuras aéreas alucinantes con miles de drones. A un ataque de un enjambre de drones de masivo. O al menos que se sepa. Estos drones, como por ejemplo yo en Barcelona, en mi ciudad, hace poco también hubo un espectáculo. Estos drones están controlados desde una unidad central. Uh-huh. Todavía no funcionan ellos de forma autónoma, sabiendo cuál es la posición de todos sus compañeros y haciendo, digamos, figuras preprogramadas en el aire siguiendo un patrón. Sino que digamos que un programa informático le dice a cada dron qué posición debe ocupar en el espacio. Entonces ese dron sabe exactamente dónde está y va a unas coordenadas X y Z exactamente y se detiene ahí hasta que se lo digan, enciende la luz azul y luego se va a otra coordenada con otra trayectoria que ha diseñado ese ordenador para que no haya colisiones. ¿De acuerdo? Eso con una interferencia te lo cargas, ese tipo de control. Con lo cual los drones, para ver eso que tú mencionas, Ferran, tendrían que ser capaces de comunicarse entre ellos de alguna manera que no fuera interceptable. Sabéis que las radios militares funcionan por láser. Es una radio que conecta con un haz de láser con un avión, los AWACS, estos, los del champiñón en la espalda, y conectan directamente con un haz de luz que no se puede interceptar. Y por eso son comunicaciones seguras. Para eso tendrían que tener todos estos drones, se está trabajando en ello, que formen una red láser entre ellos de comunicación y estén todos unidos virtualmente por estos rayos láser que hay entre ellos y se puedan comunicar en tiempo real entre todos ellos. De esa manera podrías tener una CPU descentralizada que aunque algunos drones cayesen, el resto seguiría pensando sabiendo los que se han perdido, pero siempre comunicados entre ellos. Xavi, esto que estás explicando con estos conocimientos y esto que es una realidad, ahora que se habla de rearmar Europa y de poner ingentes cantidades de dinero, ¿crees que se contempla estas posibilidades o se va a la fabricación del clásico tanque, tanqueta, etcétera? No, es precisamente este tipo de armamento. Está clarísimo, y de Ucrania lo estamos viendo, que el armamento que te puede proporcionar defensa,
que no depende de la voluntad de un soldado, que esto es muy importante. Recordad, los generales y los ejércitos a veces tienen muchos problemas para meter a sus soldados en la guerra cuando ellos no ven ningún motivo para estar en ese conflicto. Un soldado que no lucha con ningún tipo de interés por el conflicto, que lo único que quiere es volver vivo a su casa, no es lo mismo que aquel que no tiene nada que perder, que está defendiendo su casa, nos lo han demostrado los conflictos de Oriente Medio, y lucha que le da igual su vida. Esa gente es muy peligrosa. El otro soldado no tiene realmente un interés. Bien, las máquinas son mucho mejores. ¿Por qué? Porque no me van a fallar, porque van a funcionar cuando yo quiera y van a hacer lo que yo quiera. Así que sí, gran parte de ese tipo de rearme que se pretende no es teniendo, si no lo primero que se hubiera hablado en Europa es otra vez la mili obligatoria, por ejemplo. Nadie está hablando de ello. En algunos países, Bueno, pero realmente no es la solución. Ven que no es tener tropas. Lo que necesito son técnicos especializados para manejar las armas de nueva generación. Drones, robots, el sistema de información, todo esto es lo que es neuromodulación. Es lo que es importante. Recordad que incluso pilotos de drones norteamericanos sufrían estrés postraumático cuando veían los efectos de los drones que ellos estrellaban en poblaciones civiles cargados de explosivos para matar a algún líder disidente o alguna cosa por el estilo. Es decir, han descubierto que ni la distancia ni el aislamiento que supone de que el soldado está detrás de unas pantallitas y el dron se ha estrellado a 1000 kilómetros de allí, le evita al soldado el trauma de matar y de la muerte. Con lo cual, el militar, lo primero que está intentando hacer, y es hacia donde vamos todo esto, es de evitar, como ahora en Ucrania, que tienen el problema de que los pilotos no se adaptan a los tantos modelos de dron. ¿Cuál es la solución? Eliminar el factor humano y que sea el dron el que se pilote a sí mismo. Es decir, dotar de IA a cada dron. ¿Entendéis ahora por qué la batalla por la IA es tan importante? El que tenga la IA más lista tendrá el mejor armamento del futuro. Y ganará batallas y guerras. Xavi, ya que hablamos de armas, ¿has visto las imágenes en Serbia que las fuerzas de seguridad serbias han empleado armas sónicas para dispersar los manifestantes y ha sido flipante? Parecía incluso que dicen, no puede ser que esto es un montaje. No, ha sido real. Se han empleado en Asia en otras circunstancias ya, es de las primeras veces que se usa en Europa. Yo me acuerdo de este armamento y le sigo mucho porque yo, como buen aficionado a los juegos de rol, jugaba al juego original de Cyberpunk 2020, un juego que salió hace muchísimo tiempo, y ya habían estas armas que eran como altavoces de estos que encontráis en sitios donde hay conciertos, pero con ruedas. Sí. Eran de la policía y el juego lo había concebido así, se movían solos autónomamente generando unos ultrasonidos que te hacían perder el conocimiento directamente, te entran náuseas, mareos y te pierdes el conocimiento. Pues ¿cómo funciona? Muy sencillo. Tiene una frecuencia muy determinada que interfiere con el oído interno. Tu oído interno es el responsable de tu equilibrio. Si tu oído interno falla o sufre una vibración extrema, porque aquella frecuencia está como en armonía con él, lo hace vibrar, lo primer sentimiento es de vértigo, te caes al suelo, puedes tener náuseas y perder el conocimiento. Pues esto se ha utilizado con ciudadanos de a pie en una manifestación y verdaderamente masiva. Xavi, hablabas de la China, solo un apunte. Tenemos datos, ahora que hay problemas para encontrar casas, que es el tiempo de construcción, el encarecimiento de los materiales, pues China también se posiciona y atención, con impresoras 3D puede fabricar hasta 10 casas por día unifamiliares por tan solo el costo de 4.000 euros. Señores políticos, hay aquí la solución al problema de l'habitatge que decimos en catalán. Si tiramos de hemeroteca, esta noticia yo la he traído ya aquí a Sabiens, lo que no estaba en este coste todavía. Yo os hago una recomendación. De verdad, es una cosa que yo practico y aquel que no tenga un filtrado máximo a nivel político en su cabeza. Si podéis mirar películas de ciencia ficción chinas, yo os puedo decir que los efectos especiales están muy por encima del CGI del Hollywood de Europa, pero muy por encima, es alucinante, pero su concepción del futuro, porque al final son películas chinas hechas por guionistas chinos, su concepción del futuro y en todas las películas de ciencia ficción chinas os va a sorprender, porque es un futuro que, a diferencia de otros futuros que se pueden postular en Occidente como más fantasiosos o más de ficción, esto tiene más de ciencia que de ficción, son futuros probables para mí. Y la verdad que el cine chino, desde que lo veo, me está dando la idea de lo que ellos visionan como un futuro de ciencia ficción, pero es ficción porque simplemente no está hecho, pero no porque sea inalcanzable.
y es bastante alucinante, ¿eh? Y yo creo que es una forma, a través de la cultura, conocer también la idiosincrasia y los objetivos de una nación o de una cultura como es la China. Xavi, se nos voló literalmente, y no es ciencia ficción, el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias por tanta aportación y tanto conocimiento, y tan bien explicado. Un placer y un gran saludo para todos y todas nuestras oyentes. Y bueno, Ferran, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias.